Muy bien, estamos juntos otra vez terminando esta semana, que fue una semana, digamos, tragicómica para la Argentina. A veces no alcanza, cuando uno tiene un poco de rubor, de dignidad, de honor, de caballerosidad y de educación, uno no alcanza a comprender los hechos que ocurren en la Argentina de hoy. Muchas veces acá, en mis otros programas, apunté con mucha firmeza que hay un divorcio genial, profundo, importante, un abismo insondable entre lo que es la política y lo que es la gente. La gente siente una cosa, pero la política siempre hace otra cosa. Hay un divorcio de intereses, por eso deviene luego la famosa crisis de representación y en algún momento el que se vayan todos, ¿no? ¿Cómo entender un país donde su dirigencia ha dado una y otra vez muestras de su terrible incapacidad para gobernar? Algunos más, otros menos, pero siempre hemos tenido unos fracasos colectivos en ese sentido. Fíjense lo que acaba de pasar ahora. No sé si era previsible llegar a sobrepasar estos límites, pero sin embargo, a mí no me gusta, ¿qué te puedo decir?, el morbo, ¿no?, de lo que es esta situación, que es una situación realmente desagradable, perversa, donde si estuviera Fedor Dostoyevsky acá, se inspiraría para hacer Crimen y Castigo 2 en base a lo que significa estos abismos insondables del género humano, donde vos no puedes entender que una persona que debería dar un ejemplo, que tiene que tener un comportamiento ético y moral, por ser el funcionario más importante, el jefe del Estado, esté en estas condiciones. Saben que en la Argentina hemos venido naturalizando comportamientos indignos secuencialmente. A muchos les ha tocado dejar el poder antes porque no pudieron, no quisieron o no supieron gobernar. Así Alfonsín se fue 6 meses antes, pero no se fue porque era una mala persona. Se fue porque no pudo gobernar, porque no pudo controlar la inflación. Un episodio parecido le ocurrió a De la Rúa, ¿no? Menem se fue con una figura claramente devaluada, después vino De la Rúa, $1, $1, y también se escapó por la ventana inaugurando el famoso club del helicóptero. Pero en esta última saga de peronistas, kirchneristas, y miren lo que estoy diciendo, peronistas, kirchneristas, porque el peronismo es el tronco y los otros son la rama. Así ocurrió el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo con Kirchner, el cristinismo, que es una enfermedad menor del kirchnerismo, y finalmente sobrevino el albertismo, que es esto que ocurrió hasta diciembre del año 2023, con episodios increíbles para cualquier país del mundo y para cualquier democracia del mundo. Que una vicepresidenta elija al presidente que lo va a acompañar no se vio nunca, pero los argentinos lo naturalizamos. La que eligió a Alberto Fernández es Cristina Fernández de Kirchner. Ella lo eligió y lo hizo votar, y el pueblo argentino condescendiente, pobre en su voluntad de elegir, terminó engañado otra vez. Y ahora estamos viendo no solamente las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales que dejó el pésimo gobierno de los Fernández, sino ahora la crisis moral, la hecatombe de ética en la que se desarrollan las circunstancias de aquel gobierno, ¿qué te puedo decir?, caótico, perverso, mezquino.
un gobierno absolutamente negativo, con una crisis de valores profunda. Eso es lo que deja Alberto Fernández hoy. Un hombre cínico, igual que Cristina Fernández. Un hombre que se valió de tener 1000 caras para llegar a la presidencia de la nación. Es algo muy parecido a lo que ha hecho el peronismo también, que tiene 1000 caras y tiene 1000 rostros, y siempre te dice es un movimiento, mientras te está engañando, ¿no? Ahora, esto no es estar en contra de los peronistas. Si tuviera que estarlo, también te lo diría de frente. Pero es advertirlos de las situaciones en que el peronismo, en sus distintas variantes, nos ha puesto a los argentinos hoy. ¿Cómo podemos nosotros confiar en un partido que ha tenido semejante trayectoria política en la Argentina y que haga esto con su dirigencia? Por eso digo, vos fijate, en este último tiempo, Cristina Fernández condenada por defraudar y estafar al Estado, ¿no? El señor Alberto Fernández, que acompañó a Cristina en el cargo de presidente de la Nación, en proceso de ser condenado por la justicia, que seguramente lo va a hacer. Guillermo Moreno, el hombre que dijo que va a reorganizar el peronismo, ex secretario de Comercio Interior, manejaba nada menos que el Instituto de Estadísticas y Censo de la República Argentina, el INDEC, condenado hoy por haber falseado las cifras del INDEC, todas las estadísticas del INDEC entre el año 2006 y el año 2007, condenado a prisión, pero al mismo tiempo inhabilitado para ejercer cargos públicos por lo menos por 6 años. El señor Alperovich, un hombre cercanísimo al kirchnerismo, 3 veces gobernador de Tucumán, condenado en prisión. Ni hablar de los otros ministros que fueron emblemáticos para el kirchnerismo. Ni hablar de los que hoy son condenados socialmente por ser personas que acosaron a ayudantes, a asistentes y demás. Ahí lo tienen a Espinosa de la Matanza, por ejemplo. Esa dirigencia putrefacta ¿puede gobernar la Argentina? Es la pregunta. Y te pido que te sientes y la respondas, no a mí, a vos mismo. A vos, pregúntate. ¿Vos confiarías que alguno de estos señores se encargue, por ejemplo, de tu familia? ¿Por qué le confiamos el país entonces? El fanatismo evita la razón. La gente no piensa, anulan su capacidad de razonamiento. Y quienes todavía insisten en que estos señores pueden gobernar, que son la opción, que el populismo debe engendrar o debe parir un nuevo líder, es esto lo que están dejando. Sobre estos querían reconstruir un liderazgo. Entonces, frente a eso, cabe una sola frase: nunca más, nunca más. Nunca más cinismo, nunca más mentiras, nunca más populismo, nunca más promesas, nunca más corrupción, nunca más impunidad. Y ahora los señores tienen que hacerse cargo. ¿Quiénes son los señores? El kirchnerismo, el peronismo. Tiene que hacerse cargo de lo que dejaron hoy, no solamente un país sorprendido en su buena fe, sino atacado en sus costumbres y valores. Porque esta tragedia que envuelve a Fernández y a la expareja de Fernández, no la hizo en un camping solitario de Fernández, lo hizo en instalaciones del Estado. La Quinta de Olivos pertenece al Estado Nacional. El despacho presidencial, donde está el sillón de Rivadavia, que entre otras cosas tiene historia, ¿no?, ha sido prostituido por mujeres vulgares que se emborrachaban allí con Alberto Fernández. Eso ahora lo sabemos todos los argentinos,
pero también lo saben en el extranjero, donde se burlarán de nosotros y daremos a conocer también nuestras miserias. Por eso digo que ahora hay que ser férreos, firmes, que ya no nos vengan a engañar. Como también tendremos que ser severos con el que está hoy. Milei también tuvo una condena por ser un maltratador a una periodista salteña acá en Metán, ¿no? Entonces, cuidémonos. El otro día hice un editorial hace creo que 2 semanas en radio, por eso te pido que me sigas también en radio, ¿no? Donde el lenguaje cotidiano de los argentinos hoy es la violencia verbal, todo el mundo se insulta, desde el presidente actual hasta cualquier otro, ¿no? Entonces, tenemos que bajar un poco. Bajar a un nivel de estabilidad y de equilibrio emocional que nos permita entendernos con disciplina, manejando las emociones, con educación y cordura. Eso es lo que pretende ser una sociedad civilizada. La Argentina ya no tolera más estos destratos. Estas personas que vienen y humillan, ¿de dónde salieron? ¿Qué clase de educación tienen para estar en los sitiales en los que nosotros le hemos conferido estar? Entonces hay una corresponsabilidad también del pueblo. Nosotros también somos responsables. Hagamos entonces un examen de conciencia. Yo todavía no puedo entender muchas cosas. Yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero mira esto, a ver. Vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Nos agarró la pandemia y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Nosotros no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Esta marea verde que ha cambiado el mundo y que nos está educando a muchos varones y que nos está haciendo entender que hay un fin de ciclo, que algunos llaman patriarcado, otros llaman machismo. Pónganle el nombre que quieran, lo único que sé es que se ha terminado el tiempo de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Nosotros los hombres tenemos que hacer mucho y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos, lo distintos somos las personas. ¿Hace falta decir algo? Después de decir eso con esa vocecilla de hombre insignificante, iba y le pegaba a la mujer en las instalaciones del Estado, la que nosotros le dimos para que habite, ¿no? Hoy tiene una pensión que cobra, es una pensión por haber sido presidente de la nación, deberían quitársela. Esas imágenes son reales, porque también ahora está la famosa especulación si es un maquillaje. No, son reales, han sido comprobadas. Y el que aparece al final es Delía, ¿no? Delía aparece diciéndole que él es el responsable del que se vayan todos, para que un hombre de la calidad moral de Delía, un verdadero delincuente que tomó una comisaría, que ha sido condenado por la justicia, esté haciendo este tipo de valoraciones, imagínate dónde estamos. El censor de Alberto es Delía. A ese nivel hemos descendido con estos señores que hablan de lo nacional y popular. A mí me interesa muy poco lo nacional y popular.
Me interesa lo justo, lo correcto, lo equitativo, lo que debe ser. Alguna vez pensemos en el deber ser, ¿no? Seamos un poco deontológicos en eso. Tal vez nos vaya mejor. Entendamos que las sociedades se construyen en base a eso. Fíjate lo que decía otro dirigente ultra kirchnerista sobre este episodio. Autocrítica es poco. Nosotros deberíamos pedirle perdón al pueblo argentino porque Milei es presidente. Y tenemos que hacernos responsables, pero no desde el lugar de flagelarnos, sino de comprender profundamente cómo es que un personaje de estas características llega a la Casa Rosada. Y a partir de eso construir la respuesta y la salida. Ellos se preguntan cómo Milei llegó a ser presidente, pero la gran parte de la sociedad se preguntan cómo ustedes pudieron gobernar un país, cómo nosotros pudimos confiarles a semejante calaña de personas que hagan esto, ¿no? Y esto se lo puede decir con autoridad moral la mayoría de los argentinos, pero vayan a un proceso de urnas otra vez, a ver cómo les va a aquellos que sostienen todavía la cantidad de barbaridades que hacen. Estos son los fanáticos, estos son las personas que son incapaces de reflexionar, que son pertinaces en el error, que jamás van a admitir una culpa, una responsabilidad. Eso sí, le pueden endilgar a todos una responsabilidad, como hace el vicegobernador acá de esta provincia, Marocco, ¿no? Que cada vez que puede está criticando lo que hace el gobierno nacional. Es una piedra, un obstáculo que permanentemente está poniendo en un gobierno como el de Sáenz, que ha logrado hacer todo para manejar una relación institucional entre provincia y nación de la mejor manera para que todos los salteños podamos vivir mejor. Sin embargo, el señor no lo entiende y es el único representante de Alberto Fernández acá en Salta. Es el que maneja el partido Parte, ¿no? Partido de la Educación y el Trabajo, creo que se llama, quiere decir, imagínate, hasta el día de hoy no pudo abrir la boca sobre esto. Estos son los personajes que están enquistados en la política y que los tiene que vomitar el sistema, los tiene que vomitar, los tiene que sacar para que la Argentina finalmente pueda comprender que tiene un destino de grandeza y que ese destino de grandeza se construye, se edifica sobre valores morales. Para eso tiene que haber una gran educación. Punto con el tema. Ojalá que podamos reflexionar sobre eso. Esta semana, concretamente el día jueves, vinieron una gran cantidad de funcionarios nacionales. Ya la semana pasada había estado el ministro de Economía, Caputo, había venido también la vicepresidenta de la Nación, vino Guillermo Francos, ¿no? Pero esta semana vino el vicejefe de gabinete, el secretario de Obras Públicas de la Nación, la gente de Lenosa. ¿Los trajo quién? El gobernador de la provincia. ¿En base a qué? A la gestión, a emprender un camino que tenemos que recorrer todos los salteños para reencontrarnos entre todos y generar un nuevo país y el destino de Salta. Anunciaron ahí las obras prioritarias que se tienen que hacer acá en la provincia, lo que vamos a tener con la planta de la zona sur, colectora de aguas, 800.000 personas se van a beneficiar con eso, la ciudad judicial de Orán, en fin, un montón de obras que están detalladas como para que todos veamos que a pesar de la crisis, que a pesar de querer domar el tema de la inflación, tanto provincia como nación empiezan a entenderse y la provincia comienza a recorrer el camino del federalismo con mayor autonomía, con mayor libertad, porque lo que se está haciendo ahora es muy distinto, se cambió el paradigma de lo que se entendía por federalismo hasta hace poco tiempo, que no era otra cosa que un centralismo asfixiante,
donde las provincias dependían en un todo de la nación, ahora no, hay mayor autonomía. Esta noche vamos a estar hablando de todo un poco, de esta realidad nacional. Vamos a hablar de la decadencia argentina. Vamos a trazar un paralelismo con un hombre que tiene una gran experiencia, que no pertenece a ningún partido político, que es un ciudadano ilustre y que seguramente esta noche con sus opiniones va a enriquecer Brújula. Por eso te digo, porque si vos jamás querés perder el rumbo, entonces esta Brújula, para jamás perder el rumbo. Ya vengo. Llega la Gran Feria Gastronómica, sábado 10 y domingo 11 de agosto. Gran variedad de platos típicos, postres regionales y bebidas artesanales. Capacitaciones por si querés aprender más sobre cocina. Espacio de juegos para niños y shows en vivo con artistas salteños, chiretes, macúmbicos, hook, la yapa y toda la fiesta de DJ Play. Y una cosa más, la entrada es gratis. Sábado 10 y domingo 11 de agosto, de 12 a 20 horas, Gran Feria Gastronómica en la playa del estacionamiento del CCM, Avenida Paraguay 1240, Municipalidad de Salta. La Feria Potencia, con un espíritu federal, llega a la ciudad de Orán, donde más de 300 emprendedores de toda la provincia mostrarán sus trabajos y sus productos. Patio gastronómico, juegos para niños y espectáculos en vivo. Viernes 9 de agosto de 17 a 22 horas. Sábado 10 y domingo 11 de 10 a 22 horas en el Parque de la Familia. Te esperamos. Destino Potencia Orán. Gobierno de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA, Gobierno de Salta. Hola. Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Para hacer un gol necesitas cabeza. Para andar en moto, también. Usar casco salva vidas. En esta somos un mismo equipo. En esta jugamos juntos. Municipalidad de Salta. Muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir. Y esta noche, como decíamos recién, vamos a charlar con una persona que no tiene una actividad partidaria política. Es un ciudadano, y yo diría que además es un ciudadano ilustre, porque es un intelectual, porque le tocó dejar una huella acá para los salteños, y porque ha escrito mucho, ha enriquecido con sus opiniones, sus escrituras, a todo aquel que quiso leerlo, ¿no? Y ahora, hace un tiempo atrás, no hace mucho tiempo, estoy hablando de ahora un mes, más o menos, escribió un artículo en el diario. El artículo se llama Simetrías y paralelismos en 150 años de historia. Yo lo leí y cuando leí advertí primero la pluma, ¿no?, del escritor, después la profundidad de las ideas y después me fascinó el paralelismo, ¿no?, el paralelismo entre lo que es la historia de un Sarmiento que le decían el loco, ¿no? Acuérdate que Sarmiento fue presidente de la nación
entre el año 1868 y 1874. Fue director de escuelas, fue gobernador de la provincia de San Juan, fue embajador en los Estados Unidos, fue el gran promotor, el gran impulsor de la Ley de Educación 1420, que dio las bases para que la Argentina pueda crecer, desarrollarse como país, crear la famosa generación del 80 y además sacarnos de la brutalidad, como decía él, de la ignorancia, porque la gente aprendió a leer y escribir antes que nadie en la América. Y ahora tenemos otro presidente que se llama también Milei, que le dicen el loco. Frente a eso que te estoy contando así, no quiero quitarle más protagonismo, está conmigo el doctor Patricio Colombo Murúa, ex rector de la Universidad Católica de Salta entre el año 1986 y el año 2006. ¿No? Exactamente. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Un placer verlo como siempre. Pero igualmente, sí. Recién lo estamos saludando. Porque, si le pregunto hoy, antes de entrar en el análisis que usted ha hecho brillantemente en ese artículo, ¿cómo estamos hoy en la Argentina? ¿Cómo la ve? Mire, estamos por lo pronto tratando de desandar el camino del desastre. Y en ese aspecto se ven algunos signos positivos. Todavía es muy temprano para hacer un juicio definitivo sobre el gobierno de Milei, porque en 8 meses simplemente se pueden ver signos. Y esos signos, por ahora, los que uno puede analizar desde el punto de vista estrictamente económico, pero también en algunos aspectos culturales y demás, son extremadamente buenos. Uno de ellos está dado por el descenso de la inflación. En esto no digo ninguna cosa nueva. Sí. Pero lo que es nuevo es la posibilidad de bajar una inflación, que la inflación tiene sus inercias importantísimas, de una tasa de casi el 300% a la actual casi 3.9%, que eso es lo que va a dar ¿Para el último mes? Para el último mes. Sí. Esto es una cosa realmente descomunal, porque implica haber frenado un tren que venía a toda marcha hacia el desastre, hacia el precipicio, en seco. Es una caída vertical. El segundo aspecto es haber terminado con el déficit fiscal. Que el déficit es una cosa que muchos acuden y dicen, no, porque Keynes decía que la inflación era buena. No, Keynes no era un hombre que decía que el déficit era bueno. Que la inflación en algún momento de las crisis es buena porque estimula a la gente que produce y no a la que especula. Claro. A ver, Keynes como gran economista. Sí, gran economista. Dígalo usted. Termine la frase, porque después quiero citar ahí una cuestión de Keynes. Keynes era un hombre tan extraordinario que primero, él hizo una fortuna personal impresionante. Era un hombre de negocios. Pero además, como hombre de negocios, era un agudo observador. Y se dio cuenta que en algunos momentos, por ejemplo, crisis del 29, la economía de mercado no resolvía los problemas y que se requería algún tipo de intervención, pero siempre respetando la buena práctica en la economía. Claro, yo creo que Keynes ha sido mal interpretado en muchos casos. Sí, no lo lee nadie. Porque Keynes, lo que él decía respecto al tema, no hablaba de que la inflación era buena, que podía ser una baja inflación, era, digamos, el signo, el síntoma de una economía en franco desarrollo y crecimiento. Sí. ¿Por qué? Porque se recalienta la economía con el consumo. Sí. Si hay consumo, es uno de los pilares para hacer crecer la economía. Sí. Bueno, digo esto porque casi nadie de los supuestos keynesianos leyó a Keynes. Así que esto es así, ¿no? Ahora, es cierto eso de la inflación, es cierto el tema del déficit, que es un paso previo, ¿no?, para luchar contra la inflación. Sí. Ningún gobierno de la Argentina
ninguno de estos de la era democrática moderna, pero también anteriores a eso, luchó contra la inflación. Todos son creadores de inflación. Usted lo mencionó, Alfonsín. Sí. Alfonsín, justamente donde pierde la batalla y la gobernabilidad, es en la macroinflación. Se lo llevó puesto. Claro, una inflación tremenda. Hiperinflación ya. Hiperinflación. Claro. Yo recuerdo que nosotros hacíamos colocaciones entre el viernes, sábado y domingo, y eso nos producía el 50-60% del valor que depositábamos. Así una economía no puede funcionar. Así funcionó la famosa patria financiera, ¿no? Así funcionó la patria financiera. Bueno, así que... ¿Y a usted le tocó estar, por ejemplo, del año 1986? Alfonsín se fue en el año 1989. 89. ¿No? Asumió Menem ahí 6 meses antes. Pero el doctor Patricio Colombo Murúa asumió como rector de la Universidad Católica en esa fecha, año 1986. Así es. O sea que le tocó estar a cargo de la universidad en el momento de pleno desarrollo hiperinflacionario en la Argentina. Exactamente. Ajá. Pero, bueno, yo tenía una formación administrativa primero en el Banco de Galicia y después en Bungiborn, que me permitió tomar las medidas prudenciales y además previsoras. Ajá. Y la universidad, desde que yo me hice cargo en el 86, no volvió a tener déficits. Fíjese el tema. Yo me encontré una universidad con un déficit impresionante. Y no había en ese momento formas de cerrarlo, salvo medidas heroicas que se tomaron. De manera que una cosa... O sea que usted la puso en caja a la universidad. Sí. Pero además la hizo crecer a la universidad porque la transformó en la primera universidad a distancia. Sí. ¿No? Creando con más de 190 puestos a nivel país. 127. 127. Sí. Ajá. Creamos Mire, este es un tema también económico. A ver. También educativo, porque nosotros teníamos 2 objetivos cuando creamos la educación a distancia. El primero era salir de un mercado reducido que crecía despacio. En el supuesto caso, en el mejor y más optimista de los casos, nuestro mercado educativo crecía 2% por año. Era demasiado lento para una universidad que tenía solamente 1.200 alumnos. Claro. Cuando yo me fui, tenía cerca de 20.000. Imaginemos la diferencia, ¿no? Sí. Una cosa increíble, monstruosa. Ahora, doctor, dentro de esto, que es la Argentina de hoy, que usted acaba de trazar una semblanza, bueno, está la Argentina de antes. Sí. Esa Argentina que nos enorgullecía a todos, esa Argentina que crecía económicamente, que satisfacía, se respetaba la meritocracia, la gente trabajaba, la gente soñaba y la gente conseguía y vivía sus logros, ¿no? Esa Argentina fue, como decíamos hace un rato, presidida por Sarmiento entre el año 1868 y 1874, el impulsor de la famosa ley 1420 que ya hablamos. ¿Qué nos dejó Sarmiento como herencia y por qué se le ocurrió a usted trazar un paralelismo entre el loco de Sarmiento y el loco Milei? Mire, ¿El apodo? Sí, las situaciones de llegada al poder son parecidas. Primero, Sarmiento llega sin partido. Llega con nada más que con sus viejos amigos como eran Vélez Sarsfield, algún personaje como el coronel Gainza, que después fue ministro de Defensa. Ministro de Guerra de Sarmiento. Ministro de Guerra. Y pare de contar, pero los 2 partidos que eran los tradicionales de la Argentina estaban en contra de él. El primero, Mitre, que había sido su amigo. Había sido su amigo, le dio la dirección del diario La Nación a Sarmiento. Sí, ¿no? Y después lo nombró embajador en Estados Unidos. Que se entera que había sido electo Sarmiento cuando estaba arribando acá a la Argentina en las costas del mar. Merrimack, que era un barco de Estados Unidos para acá. Había sido su amigo, pero
a raíz de que él le dijo a Sarmiento que debía ser imparcial en la elección, le dijo a Mitre, perdón, Sarmiento le dice a Mitre, usted tiene que ser imparcial porque yo voy a ser candidato. Usted no puede poner a su ministro de candidato del poder. Claro. No puede poner un caballo del comisario. Y eso provoca un distanciamiento. Un distanciamiento profundo y un acto especial de Mitre que hace una especie de testamento en una carta, el testamento político de Mitre, donde él promete ser imparcial. Tenemos que atenernos a creer que lo fue, pero... Claro. Entonces, Sarmiento entra distanciado con Mitre, que era el jefe de un partido, y con Urquiza, donde también había tenido su dificultad por esta cosa pasional que tenía Sarmiento, que no se podía callar la boca. Cuando se produce la batalla de Caseros, Sarmiento, imagínese lo que era cruzar las líneas de donde estaban las tropas de Rosas y donde estaban todavía restos del poder federal. Atraviesa todo y llega al Palacio de Rosas, allá a Palermo. Se instala ahí y empieza a escribir cartas a todo el mundo. Entonces le llega una especie... Él era parte del ejército de Urquiza, ¿no? Claro. Era el boletinero del ejército grande. Entonces en algún momento le llega una carta al propio Urquiza de alguien que se la muestra. Le dice, mire, Sarmiento está instalado en el despacho de Rosas escribiendo a medio mundo. Ajá. Y eso es una locura, es un loco demente, ¿no? Entonces, en algún momento, Urquiza lo llama a Sarmiento y le dice, mire, Sarmiento, usted va a tener que usar la divisa Punzó, que era la divisa federal, es decir, la de Rosas. Entonces, le da un ataque de cólera y lo manda a pasear a Urquiza. De ahí viene la enemistad con Urquiza. Claro. Que recién se va a arreglar cuando él es presidente y lo va a visitar Urquiza a su provincia. Es decir, tenía la oposición en contra, no tenía partido propio, ¿no es cierto? La opinión pública estaba deslumbrada con este hombre que traía un mensaje nuevo. Pero aparte el país estaba hecho pedazos porque la guerra con el Paraguay no la terminó Mitre, no, la terminó Sarmiento. Exactamente. Y eso... La famosa guerra de la Triple Alianza, sí. donde intervino Mitre, no la terminó Mitre. La terminó Sarmiento. El general Martín de Gainza, que era el ministro de Defensa y ministro de Guerra de Sarmiento, después creador también del Colegio Militar de la Guerra y Nación. Marina se llamaba. ¿Cómo? Ministro de Guerra y Marina. Exactamente. Así era el cargo en esa época. Por instrucciones de Sarmiento logra terminar y pacificar eso. Ahora, la Argentina de aquella época generó unos cambios muy fuertes que fueron la base de la construcción de la Argentina próspera de aquel momento. Pero usted dijo una cosa muy importante en la editorial, que los países se construyen sobre grandes ideales morales. Sarmiento, loco o no es cierto?, mantuvo una moral intacta, una moral pública impresionante. En la guerra de la Triple Alianza, él tenía enfrente no solo a los paraguayos, a los brasileños, claro, que querían quedarse con la mitad del territorio de Paraguay. Y él sostuvo la famosa consigna, la victoria no da derechos. Eso lo esgrimía contra Brasil, que quería un pedazo de Paraguay. Y se mantuvo firme en ese tema, y casi tenemos una guerra con Brasil por esa circunstancia. La victoria no da derechos, porque si nosotros hoy le quitamos un pedazo a Paraguay, mañana seremos víctimas de alguna otra nación ambiciosa que sea más fuerte. Y como sucedió en la América, ¿no? Sí. Un continente que se desangró después en guerras intestinas, después sobrevino la guerra del Chaco entre paraguayos y bolivianos, ¿no? O sea, hemos tenido grandes episodios. Ese es un principio moral. La Confederación Peruano-Boliviana, por el tema del Pacífico. Sí. Estas guerras horribles que hemos tenido entre pueblos que son hermanos, que deben trabajar juntos y que trabajaron juntos durante la independencia.
Bueno, después el otro principio, fíjese qué interesante. Sarmiento, el tema de la educación, para él fue un principio. Decía, vamos a hacer de la Argentina una escuela. El país tiene que convertirse en una escuela. ¿Por qué? Porque es la única cosa capaz de vencer la antinomia de la civilización versus la barbarie, ¿no? Este país tiene que dejar de ser bárbaro. Esto que usted decía, no nos podemos comportar como salvajes. Un presidente que golpea a su novia o a su cónyuge o a lo que fuera, a su compañera, en la propia sede del poder, ¿no? Claro, lógico. Y que tiene aventuras amorosas, parece también, claro, por ahí con otras terceras. Eso no debe hacerse, no puede hacerse, porque el presidente es un paradigma moral. Exacto. Eso es lo que no entienden, ¿no? Por eso es que los partidos políticos tienen que tener un menú electoral y no elegir al que creen que va a ganar la elección, sino alguna vez elegir al mejor. Dennos la oportunidad como pueblo de elegir a los mejores. Eso pasó con Sarmiento. Sarmiento no tenía partido, pero fue uno de ellos Lucio B. Mansilla, ¿no? Los grandes intelectuales, ¿vio? Fíjese la pléyade, ¿no? De gente, sí, eran gente descollante. Se junta Lucio B. Mansilla con los compañeros militares que estaban peleando en la guerra del Paraguay y dicen, acá hay que traerlo a Sarmiento. Es el hombre más lúcido, es un visionario. Lean lo que es el Facundo, ¿no? Increíble. Lean lo que son los libros de él. Ajá. Es un hombre que tiene la visión de lo que hay que hacer en el país. Claro. Bueno, consigue armar un grupo de gente de alta moral y de alta intelectualidad. Esto no era un partido, era un grupo humano que lo llevó a la presidencia. Exactamente, un grupo de élite. Bueno, ahora la comparación con Milei. Ahora tratamos eso, pero tenemos que ir a una pausa antes. Ah, bueno. Una pausa pequeña, breve, y estamos enseguida. Dale. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Hola. Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento en número fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Jimé es argentina. Jimé. Estás convocada. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA, Gobierno de Salta. Muchos jóvenes salteños participan en apuestas o retos. La compulsión por jugar en sitios ilegales o aceptar desafíos físicos o virtuales representa un peligro para los niños, niñas y adolescentes. Causa: deterioro de las relaciones familiares, problemas de salud y económicos, bajo rendimiento escolar o laboral. Debemos establecer límites en el uso de la tecnología, cuidar a los más chicos y estar atentos a cambios de conducta. La prevención es clave. No te arriesgues. El único que pierde sos vos. Gobierno de Salta. Muy bien, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir, esta noche en compañía del doctor Patricio Colombo Murúa, un intelectual, un abogado, un hombre que supo regir los destinos de la UCASAL
durante 2 décadas. Estábamos charlando sobre un artículo muy interesante para que la gente lo pueda buscar. Simetrías y paralelismos en 150 años de historia, que él escribió en el diario El Tribuno hace ya aproximadamente un mes, me imagino que es. Habíamos dicho por qué él trazó el paralelismo entre un hombre como Sarmiento, ¿no?, y Milei. A los dos compartían una cuestión, el apodo, ¿no? Uno un gran educador, el otro no sé, este que tenemos hoy, hacia dónde va con el tema educativo. En algún momento le dijeron, no, los vouchers educativos no sirven, tampoco sirve que usted haya bajado de ministerio a Secretaría de Educación. Eso quiere decir que no son prioridades de su gobierno el tema de la educación. Entonces, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo lo observa un educador como es el doctor Patricio Colombo Murúa? Y continuando con el desarrollo de la idea de su artículo para que empecemos a cerrar ya conclusiones. Sí, en el tema educativo obviamente hay algunas diferencias de enfoque y de visión respecto de la visión de Milei. Pero aún desde el punto de vista económico, que es la visión que tiene Milei, cuando uno habla de la educación, esto se convierte en un factor importante del desarrollo y de la economía. Un país que no tiene gente capacitada en todos los rubros no puede crecer. La mejor inversión que existe del Estado es en la capacitación de su recurso humano. Esa es la verdadera riqueza de los pueblos. Es la verdadera riqueza. Y eso dice, por supuesto, Sarmiento, que él había visto la diferencia. Tiene una notable comparación que hace entre Europa y Estados Unidos sobre cómo se ha desarrollado Estados Unidos como democracia y las naciones europeas. Y él contempló el brillo de Francia, que era espectacular culturalmente y demás, pero era un sector pequeño. En cambio, en Estados Unidos la educación era pareja, era popular, seguían las ideas de la educación democrática, en el sentido de la educación bien repartida, igual para el pueblo. Y ahí se da cuenta que un país como Estados Unidos iba a ser una potencia. Coincide totalmente con Alexis de Tocqueville, que haciendo el análisis de lo mismo de Europa y la democracia en América, concluye que Estados Unidos va a ser la gran potencia del siglo XX y posterior, basado en el factor económico de la buena educación. El tener mala educación inferior, los señores Baradel... ¿Se planifica la educación? Por supuesto, es como todo. ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque si estamos hablando de un país que se preparó para ser una potencia, yo creo que no es casualidad eso, ¿no? Los Estados Unidos fueron preparándose porque tenían un plan. Está en el billete de $1. In God we trust. In God we trust. ¿No? Segundo, sí. Abajo dice novus ordo seculorum. Una frase, ¿no? Sí. Esto es sacado de un poema maravilloso, ¿no es cierto?, de Virgilio, que anuncia los nuevos tiempos para el Imperio Romano, cuando viene Augusto, ¿no es cierto?, que va a llevar a Roma a su esplendor. Claro. Pero ¿por qué digo esto, doctor? Porque fíjese la historia de los Estados Unidos. Por eso digo, visión imperial. Claro. No, eso es otra cosa. Pero una planificación de hacia dónde quiere llegar. Los Estados Unidos no era del tamaño que lo conocemos hoy. Hoy tiene más de 9 millones y pico de kilómetros cuadrados de extensión territorial. Le compró tierra a Rusia, Alaska, Francia, a Francia, a España y a México, ¿no? O sea, cuando un país hace eso y crece de esa forma y sale a los 2 océanos, es porque tenía ya una visión, una planificación. Habían diseñado y programado su futuro, que era lo que quería hacer Sarmiento acá. Y sí, la inmigración. Las corrientes migratorias más importantes las trajo Sarmiento. En el censo del año 1869 se acusaba que éramos más o menos
1 millón y pico de personas, de bípedos, dice él, ¿no? De los cuales el 80% eran analfabetos. 20 y pico años después, prácticamente la población se había triplicado, 26 años después. Y eso gracias a la inmigración. Gracias a la inmigración. Y la gente también se había alfabetizado. Porque si bien es cierto, esa ley 1420 no salió durante la época del gobierno de Sarmiento, la ley se promulgó durante la época de Roca. Pero ahí tiene usted la continuidad, ¿no? La continuidad, que es un tema fundamental para los países. Resulta que Nicolás Avellaneda, el que le siguió a Sarmiento en la presidencia. Se le siguió en la presidencia a Sarmiento, pero había sido ministro de Sarmiento. Claro. Y él dejó al señor Manuel Rafael García Aguirre como embajador en Estados Unidos, porque era uno de los hombres que lo ayudó a Sarmiento a traer las maestras de Estados Unidos, a seleccionarlas, contratarlas y traerlas. Esto es algo poco conocido. Esas maestras no venían a educar a los chicos directamente, venían a formar a los formadores, venían a formar a los maestros, iban a las escuelas normales, de donde salían las maestras que iban ¿Y hoy qué estamos a educar haciendo? A la niñez. Nada. Dependemos de Baradel, ver cuánto cobran, cuántos cortes hay. ¿Cuántos cortes hay? ¿No? ¿Cuántos cortes hay? ¿Cuántas prebendas van a querer? Y nadie se capacita. ¿Cómo podemos tener buenos chicos si el educador falla? Bueno, ahora hablemos de Milei. Bueno, Milei sube, como le digo, también sin partido, con los partidos tradicionales prácticamente alejados de él, con la propia gente que pensaba como él en otro grupo competitivo. Sí. ¿No es cierto? O sea, que sube solo, él solo con la gente que conocía. El segundo paralelo es su apasionamiento, que a veces se confunde con un grado de locura, ¿no? Sarmiento le decían el loco, y él mismo se decía, el loco Sarmiento va a hacer tal cosa. Esto también es parecido, porque Milei, él mismo reconoce que se le dice loco, hasta el punto que dice, bueno, veremos qué diferencia hay entre el loco y el genio, lo veremos por los resultados. Bueno, en el campo económico, como le decía, no va mal, porque a pesar de que estamos en una caída de la actividad económica, este tema debía producirse de acuerdo al freno de la inflación. Es una consecuencia natural. Si usted pone agua en un nivel alto y le hace un vertedero, el agua va a caer hacia abajo. Lógicamente. Es normal que pase, es un efecto necesario de lo que usted ha hecho, poner el agua arriba para que baje. Esto es el mismo caso. En la economía le va muy bien, pero también le va muy bien en algunos aspectos culturales. Por ejemplo, el combate a la corrupción. Él lo ha encarado decididamente, ha sacudido el árbol de los gestores de la pobreza, que en realidad usted ha visto lo que eran, era un espanto. En eso no solo tenía una consecuencia económica, sino moral, porque toda esta gente vive del famoso curro argentino, pero en cantidades que son desmesuradas. ¿Usted cree, doctor, que se puede ser una persona ética en un puesto de poder en la Argentina? Sí, se puede. Esto, como le decía, lo demostró. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque pareciera ser que la sociedad naturaliza también cualquier tipo de comportamiento indigno, ¿no? Sí, no. Mejor dicho, no solo se puede, se debe. Se debe, que es lo que decíamos también hace rato. Porque enderezar este país, mire, es un problema sobre todo de moral, un problema ético. Pero el primero que tiene que dar el ejemplo es el primer mandatario, el presidente. Ahora, no se puede ser moral ni ético si no tenemos educación. Por supuesto, por eso. Esto es una de las cosas a que va a llegar Milei después, cuando empiece a poner en orden la economía, o la termine de poner en orden. El crecimiento va a necesitar repensar el tema educativo. El crecimiento sale de la capacidad competitiva
de la capacidad imaginativa, de la capacidad de afrontar riesgos y de una serie de valores que solamente se los da la educación. ¿Qué piensa usted de la economía del conocimiento? Es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Y hay que apuntar a eso. Pero no solo a la tecnología, porque el conocimiento está en distintos aspectos de la cultura. La cultura humana es una totalidad, ¿no es cierto? Y usted no puede tener buenos científicos si no tiene buenos pensadores, si no tiene una buena educación que haga que la mente razone perfecta y cabalmente. Bueno, ojalá que podamos seguir dándole ese impulso que se le da acá en Salta al tema de la economía del conocimiento. ¿Se nos terminó el tiempo? Bueno, es siempre así, el tiempo es tirano. Ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. Sí, los latinos decían tempus fugit, el tiempo huye, pasa. Sí, señor. Gracias, doctor Patricio de Colombo. Y como te digo a vos siempre, si vos no querés perder nunca, jamás, el rumbo, entonces brújula, siempre brújula. Hasta la semana que viene.